Cuba es valorada como una isla muy musical. La búsqueda de la identidad musical es una constante en los debates de la musicología cubana actual. En ese entramado está el movimiento sinfónico cubano. En octubre de 1959 fue el nacimiento de una de las agrupaciones más importantes de la isla y que salió a la luz en medio de la triunfante y efervescente Revolución Cubana. A la convocatoria de la Orquesta Sinfónica Nacional se sumaron prestigiosos músicos, instrumentistas, compositores, con una nueva visión que revitalizó el movimiento y que marcó un antes y un después en la historia musical cubana. Justamente sobre el movimiento sinfónico cubano hablamos hoy en Buen Cubano. Acompáñenos en la próxima media hora de debate que comparto con dos grandes maestros de nuestro país, Igor Corcuera, quien es el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional. Bienvenido, Gracias maestro. por invitarnos. Y también con el maestro Juan Piñera. Bienvenido a nuestro programa, músico, compositor y Premio Nacional de la Radio. Gracias, es un placer que estén con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Siga con nosotros. Recuerde que estamos en Buen Cubano por Cubavisión Internacional. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano. ¿Qué es y cómo se conforma el movimiento sinfónico cubano, maestro Igor? Bueno, el movimiento sinfónico cubano, que está respaldado por un plan de desarrollo del Instituto Cubano de la Música, está conformado por las 10 orquestas sinfónicas que tenemos en el país y la Banda Nacional de Conciertos, que es una peculiaridad que tiene por ser la banda de, vamos a decir, mayor tradición y, o sea, que su función responde más al sentido de las orquestas sinfónicas. Aquí en La Habana tenemos 4 orquestas, que son las orquestas del Instituto Cubano de Radio y Televisión, la orquesta del Liceo Mozartiano de La Habana, la orquesta del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y la Orquesta Sinfónica Nacional. Y en nuestras provincias tenemos, vamos a decirlo por un orden geográfico, en el oriente tenemos la Orquesta Sinfónica de Oriente, que radica en Santiago de Cuba, la de Holguín, la de Las Tunas, en Camagüey, en Villa Clara y en Matanzas. Que serían las 10. Esas serían las 10 orquestas sinfónicas que tenemos actualmente en nuestro país. En su momento existió una pequeña orquesta, vamos a decir, sinfónico de cámara en Pinar del Río, que estaba o está solamente diseñada para el acompañamiento de la compañía lírica que tiene la provincia de Pinar del Río. Maestro, ¿y las bandas de concierto que hay en municipios o en provincias del país, a qué pertenecen? Las bandas de concierto tienen un programa de desarrollo que se dedica solamente a ellas, que es el programa de desarrollo de las bandas de concierto, que ahí están todas las bandas provinciales y municipales. ¿Y cuáles son los antecedentes de este movimiento sinfónico cubano? Bueno, maestro? Es un antecedente muy interesante y hermoso. Un maestro un tanto olvidado, Guillermo Tomás. Guillermo Tomás crea en 1912 una orquesta sinfónica de La Habana, que fructificó con programas interesantes con un énfasis en la música cubana, pero universal. En la década siguiente, en 1922, surge otra orquesta sinfónica de La Habana, fundada por Gonzalo Roy, Ernesto Lecona, mi maestro César Pérez Centenat y otras figuras importantes de la época. 2 años posteriores surge la Orquesta Filarmónica de La Habana, que es la que tiene más amplia historia. Esa orquesta fue fundada por Amadeo Roldán, Pedro San Juan, músico que hizo una gran vida en Cuba, nuevamente mi maestro César Pérez Centenat, y estuvieron involucrados otros maestros como el mismo Gonzalo Roy y Ernesto Lecona, porque hubo un contrapunteo de ideas, pero también fusión de ideas. Esta orquesta, que es la que llega hasta el año 1959, es en sí el nicho para que surgiera la Orquesta Sinfónica de La Habana. Y algunos de los músicos, todos los cubanos, transitaron hacia la Orquesta Sinfónica Nacional. Que tiene un detalle histórico también singular. Me contaba una vez el maestro Igor, ¿no?
¿Cuándo surge la Orquesta Sinfónica y cuándo da su primer concierto? Sí, por esta misma transición que se lleva a cabo entre la Filarmónica de La Habana y lo que sería después la Orquesta Sinfónica Nacional, al triunfo de la Revolución, se funda, se crea por ley la Orquesta Sinfónica Nacional. Pero por esto mismo que estamos conversando, no es hasta el año siguiente, hasta noviembre del año 1960, que la orquesta realiza su primer concierto. O sea, hubo todo un año de transición de esto. Sí, es curioso porque la orquesta surge en el Teatro Nacional de La Habana y surge con el nombre Orquesta Sinfónica Nacional del Teatro Nacional. Claro, después pasa a Sinfónica Nacional, pasa al Teatro Auditorium, todavía tiene nombre Auditorium, y luego Amadeo Roldán. Ya entiendo. Y ahora me gustaría preguntarles a ustedes, maestros, ¿cuál debiera ser el repertorio de una orquesta sinfónica? Tenemos 10 en Cuba, pero ¿cuál debiera ser el repertorio de una orquesta sinfónica en nuestro país? Bueno, imagino que debe haber criterios encontrados entre los maestros, ¿no? Puede haber. Yo pienso ¿Criterios o posiciones? No. Yo pienso que la orquesta lo primero que tiene que tener, vamos a decir de una manera sencilla, es el ABC de cualquier orquesta sinfónica, que es el repertorio que se le llama académico sinfónico universal. Por ejemplo, a una orquesta sinfónica de ningún lugar del mundo le pueden faltar los grandes maestros, vamos a decir, europeos. Hay que tocar Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Tchaikovsky, en fin. Y por supuesto, con la particularidad nuestra, nosotros también tenemos que proporcionar que las orquestas interpreten música sinfónica cubana que existe y muy buena. De estos grandes compositores como Caturla, Amadeo Roldán, Leo Brauer, Edgardo Martín, Maestro Piñera, en fin, una pléyade de compositores que tenemos del siglo XVIII hasta la actualidad y que por desgracia no son tan interpretados. A veces las orquestas sinfónicas piensan que interpretar música cubana es hacer música popular y son conceptos totalmente distintos. Uno puede preparar un programa popular sinfónico, pero también existe la música sinfónica cubana, muy bien hecha. Y ahí estaba el mismo ejemplo Gonzalo Roy, Amadeo Roldán, en fin. Además, no podemos pasar por alto la música hecha en el sur, o sea, la música latinoamericana, que hay grandes maestros como Héctor Villalobos, que es tan grande como los más grandes. También no se puede olvidar la música contemporánea, la que se está haciendo en estos momentos, porque de esa manera pueden tener mayor desarrollo las nuevas generaciones de creadores, de compositores. Es importante velar por esas aristas, formar técnicamente a partir de Mozart, de Haydn, de Beethoven, porque es imprescindible ese repertorio, pero no olvidar la música cubana y de las nuevas generaciones, porque sin ellos no tendremos un futuro. Bueno, pues les agradezco esta primera conversación. Vamos a una pausa. Estamos dialogando en Buen Cubano sobre el movimiento sinfónico. En minutos volvemos con nuestros invitados, que hoy estamos de lujo, hablando en Buen Cubano de lujo. Regresamos ahorita. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Continuamos hablando en Buen Cubano sobre el movimiento sinfónico, que aunque toque en una sola, digamos, en un solo acorde las orquestas para que toquen bien, están formados por diferentes músicos, por diferentes tipos de instrumentos. ¿Cómo se prepara en Cuba un músico para enfrentar su silla en una orquesta sinfónica? ¿Y cómo es el cambio generacional, si se da, si no se da? ¿Cómo influye el cambio generacional en las orquestas sinfónicas cubanas? Bueno, nosotros tenemos un sistema de enseñanza artística muy bien diseñado, sí, vamos a decir, a la teoría. O sea, como está estructurado, los alumnos que empiezan desde muy pequeñitos, porque los instrumentos de cuerda, que son, vamos a decirlo,
de los más complejos, los niños comienzan en 3er grado. Y los instrumentos de viento y percusión se comienza en 5º grado. O sea, formar un músico en Cuba dura mínimo 9 años. Y después tienen toda la posibilidad de estudiar en la Universidad de las Artes. De eso es de lo que se nutre mayoritariamente nuestras orquestas sinfónicas. De los egresados de la enseñanza artística, tanto de la Universidad de las Artes como de los distintos conservatorios de nivel medio que tenemos a lo largo y ancho. ¿Y cómo conviven generacionalmente los músicos? Bueno, mira, el ideal es que convivan diversas generaciones. Para un músico es muy difícil jubilarse, pero hay ciertas características, y los instrumentos de viento no son longevos los instrumentistas. Sin embargo, es imprescindible que siempre existan personas ya de una edad apreciable y vayan entrando nuevas generaciones, porque no hay nada como la experiencia y la juventud al lado de la experiencia. Es como una suerte de retroalimentación. Eso es imprescindible. Es importante, eso ocurre también en los conservatorios. Hace falta profesores jóvenes, hace falta profesores de mediana edad y de los grandes experimentados. El problema es la lucidez y la eficacia de cualquier generación. Las orquestas, el ideal es que existan músicos de gran experiencia, de mediana experiencia y una nueva jornada. No siempre se da, pero nuestro ideal, y trabajamos para que todas las generaciones estén presentes en nuestras orquestas. Y una cosa muy llamativa, antiguamente nuestras orquestas, algo que no hemos olvidado, están conformadas por músicos cubanos, grandes músicos, indiscutiblemente, y músicos extranjeros. Ahora nuestras orquestas, casi un 100% son músicos cubanos. Y eso es un logro, un mérito. Maestro Piñera, ahí va mi próxima pregunta, y es que siempre se ha visto, o al menos es una apreciación estereotipada mía, de que la música sinfónica o los músicos que tocan en orquestas sinfónicas y el repertorio de los músicos que tocan en orquestas sinfónicas y de las orquestas sinfónicas son música para altas clases o para élites culturales. ¿Qué pasa en el caso de Voy a Cuba? hablar históricamente de algo que nos hemos olvidado. Hace años, el maestro Alfredo Díez Nieto fundó la Orquesta Popular de Conciertos. Los músicos de las orquestas populares, estoy hablando de, por ejemplo, de Rafael Lai, de Richard Ewes, todos esos músicos iban religiosamente a ensayar con el maestro el gran repertorio sinfónico. Adquirían habilidades, pero el placer de tocar buena música los tenían ellos, lo mismo en un bailable que con una sinfonía de Beethoven. Esa orquesta desapareció, como todo lo que surge puede desaparecer en un momento determinado, pero esa orquesta es un precedente de que no hay límites entre una música y otra. Cuando la música se hace bien, no importa el género que sea. Un error que yo considero es de popularizar el repertorio de una orquesta sinfónica. Cada orquesta tiene su espacio. Yo no voy a poner a los bambán a hacer Beethoven. Pueden hacer una versión de Beethoven, pero no como razón de ser. Tampoco yo voy a hacer un reggaetón a la Orquesta Sinfónica Nacional. Cada músico, cada música tiene su espacio. Y eso se tiene que defender con la mayor calidad posible de cada género y de cada espacio. Pero es para élites. Yo pienso que no. La música, como decía el maestro, mientras esté bien hecha, puede ser disfrutada por todo el público. ¿Cuál es nuestra misión? Que el público conozca esa música, porque son aristas distintas. O sea, trabajamos para todo el público, pero no todo el público conoce nuestra música. Y en eso juegan un papel importante también los medios de difusión, que no tenemos suficiente espacio. Sí, tenemos una emisora de música clásica, por suerte, que es MBF, y tenemos espacios en el canal clave y otros canales, pero no es suficiente, increíblemente, porque estamos en franca desventaja
con la música, vamos a decir, popular. Y entonces, a las personas no verlo, no escucharlo habitualmente, se piensa eso, que al Teatro Nacional o a las salas de conciertos va la intelectualidad o va la élite. Y no es así. Nosotros hacemos música para todo el público. Incluso nos gusta ilustrar al público de qué es lo que está escuchando. En los programas de mano se explica las obras de qué tratan, para que las personas puedan hacer una escucha más activa y puedan realmente disfrutar de lo que están. Se intenta como alfabetizar al Exacto. público, hablando y se les enseña en otra terminología. que, por ejemplo, que no se aplaude entre movimientos de una obra de varios movimientos, que os deben apagar ahora en este momento los celulares, que ahora eso es una cosa que es relativamente Maestro Igor, nueva. ¿y cómo es el público cubano? El público cubano es receptivo. Es un público que, si usted sabe llegar a él, entiende. Y eso nosotros tenemos que sistematizarlo más. Las personas no pueden ir a un concierto, vamos a decir, de música clásica o académica, sea de una orquesta sinfónica o una orquesta de cámara o un coro, pensando que va a un concierto frío, donde no van a interactuar. Uno tiene que aprender a interactuar con ese público sin perder la esencia, para que el público sienta esa cercanía con el artista, que eso también es muy importante. Mira, y hay que crear como una continuidad al respecto. Yo acabo de participar en la 11ª Semana de Música Sacra. Y la música sacra es más específica que la música de conciertos, sinfónica, y sin embargo, buena asistencia al público. En La Habana hay 2 o 3 órganos, y los conciertos órganos había público, porque se ha creado como una tradición. Lo peor es romper una tradición. Las tradiciones se deben de mantener a toda costa, irlas enriqueciendo. Y vi como había coros, había niños, cantores, pero públicos, no los padres de los niños ni nada, que también ese público estaba garantizado, sino público interesado en lo que se está haciendo en cuanto a música de carácter litúrgico. Además, porque este año son los 300 años del natalicio del primer gran músico cubano, Esteban Salas. Y eso no se podía pasar por alto, además. Les propongo una pausa en nuestra conversación. Gracias por sus consideraciones. Y usted no olvide que puede contribuir con temas para nuestros debates en Buen Cubano. Estamos en el correo electrónico enbuencubano@icrt.cu. Ahí esperamos sus sugerencias. Seguimos hablando en Buen Cubano sobre el movimiento sinfónico en nuestro país. El maestro Igor hablaba ahorita de la importancia de la comunicación para llegar a los públicos, para difundir la música, para que no vaya a morir el movimiento sinfónico y para cultivar también tanto a las nuevas generaciones en esa música, en esos clásicos. ¿Cómo comunicar entonces mejor el movimiento sinfónico en Cuba? Yo pienso que nosotros tenemos que atemperarnos a los tiempos que estamos viviendo, que son de redes sociales, de dispositivos móviles. Y entonces, para poder captar ese nuevo público, hay que entrar a esos dispositivos que la juventud utiliza. Por ejemplo, nosotros tenemos que fomentar más el uso de las redes sociales de nuestras orquestas. O sea, ahora mismo, si una institución cualquiera, no tiene que ser una orquesta, no tiene un perfil en redes sociales, no existe. Nadie se entera. Porque hoy en día nosotros mismos podemos ser comunicadores. Entonces, eso es lo primero. Adentrarnos en las nuevas plataformas que existen. Hay que tener canales de YouTube donde las personas puedan ver nuestros conciertos. Hay que tener redes sociales de todo tipo, de texto, de fotos, de video, porque esa es la retroalimentación que tenemos con el público. Hay que acudir al diseño, que hoy en día es tan importante, porque es el gancho que tenemos
para el público, para poder mostrarnos frescos y no caer en lo que hablábamos No ahorita, envejecidos, claro. de que las personas piensen de que estamos trabajando para una élite intelectual o para personas mayores. Hay que ganar espacios en los medios tradicionales, pero tenemos que adentrarnos también en las nuevas plataformas. Y también en este tema de cómo nosotros tenemos que mantener el movimiento sinfónico, en los últimos años ha habido una fuerte crisis económica en el país que por supuesto tiene una repercusión social, cultural, en todo el país. ¿Cómo eso ha influido en el tema del movimiento sinfónico? Bueno, eso ha influido en todos los aspectos de la sociedad cubana, de la vida del cubano. Sin embargo, a veces con menos se hace más. Yo que trabajo en la radio, mantengo el interés porque se escuche la música cubana, estoy hablando de la música de conciertos, de lo histórico y de lo nuevo que se va haciendo. Es una labor del artista de rastreo, de ver lo que se está haciendo, de tener siempre una mirada crítica, ser muy observadores, y se hace. Yo que trabajo la enseñanza a niveles superior y medio, me encuentro con una nueva generación de músicos interesados en hacer, y eso no se puede bajo ningún concepto coartar. Eso hay que incentivarlo de alguna manera. Hay que tener una gran inventiva y se pueden buscar espacios, lugares donde crecer. Eso es importante para nosotros. Cuando hace unos instantes hablaba de la 11ª semana de música sacra, yo pensé que había pocos jóvenes interesados en la música sacra. No, están interesados en las técnicas que aprendían de maestros extranjeros para llevarlos a su realidad. O sea, nosotros tenemos que ser muy observadores y apropiarnos y aprovecharnos de lo que nos dan personas bien intencionadas, personas que nos regalan sus saberes. Y el deber de los educadores está en fomentar eso. Defenderlo contra cualquier virus, sí, pero fomentar esa comunicación. Y realmente, ya que estamos en Internet, estamos en un universo donde todos podemos navegar hacia cualquier dirección. Simplemente hay que guiar, saber guiar y defender. Maestro Igor, en el caso de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿cómo se ha visto este impacto? A ver, no solamente en la Orquesta Sinfónica Nacional, lo vemos a lo largo y ancho del país y más agudizado en el interior. Nosotros ahora tenemos que abogarnos a seguir formando, como dice el maestro. Hay que formar de todo. Tenemos ahora, por ejemplo, una crisis enorme de que no tenemos arpistas en el país. Tenemos una sola arpista. En Matanzas. En Matanzas para todo el país. Nosotros tenemos que intencionar la enseñanza del arpa, cueste lo que nos cueste. Estamos escasos de directores de orquesta. Incluso tenemos orquestas en el país sin directores fijos, titulares en ellas, que eso tampoco nos podemos dar el lujo. ¿Existe una carrera de dirección de Existe orquesta en el Instituto Superior en de la Arte, Universidad de las Artes? de la que yo soy parte del departamento y trabajo ahí con mis grandes maestros Guido López Gavilán y Jorge López Marín. Y estamos tratando también de incentivar el estudio de la dirección de orquesta, que tampoco puede verse como una carrera elitista. Una carrera difícil, pero a la que se puede acceder y aquí tenemos las condiciones para ello. Hay que formar. Tenemos que formar mucho más porque ha habido una gran migración de músicos. Ahora mismo tenemos orquestas sin chelos, por poner un ejemplo, o con escasez de instrumentistas de cuerda y de viento también. Hay algunas líneas más privilegiadas que otras y otras que están en franco deterioro, como la tuba, como el arpa, instrumentos que siempre se les llamó deficitarios, porque las personas no los conocen. Y nosotros nuestro quehacer tenemos que promocionar que se estudien también esos instrumentos. Entonces ese es uno de los retos del movimiento sinfónico. Me parece que es el más importante. Ese es el principal Sí, reto. poder llenar nuestras orquestas de músicos, por decirlo de una manera lo más general posible. Otro reto, maestro. Otro reto, mire, yo trabajo la creación musical y para mí es fundamental la creación musical porque sin ser absolutista,
el pensamiento musical empieza por el que compone, por el que crea. Después llega el que investiga, después llega el que interpreta. Se empieza por ahí. Si no hay nueva creación, no, todo muere o va muriendo. Entonces es importante mantener esa continuidad. Para mí eso es un reto de que haya nuevos compositores interesados en hacer la música que sea, pero que sigan continuando con calidad. Bueno, pues les agradezco a ambos su presencia en nuestro programa En Buen Cubano. Realmente ha sido un privilegio para nosotros que hayan tenido el tiempo de estar con nosotros y comenzar a hablar un poquito sobre el movimiento sinfónico cubano. Primero, agradecerles y después felicitarles, ¿no? Y larga vida para ambos, ¿no? Para ambos maestros que tienen un fuerte desafío en la formación y en la preparación y en la continuidad del movimiento sinfónico cubano. Muchas gracias a ambos y aumentar la programación artística de las orquestas sinfónicas del país, encontrar una nueva sede para la Orquesta Sinfónica Nacional, son tareas pendientes para que viva en Cuba el movimiento sinfónico, que es un símbolo de la identidad musical de nuestro país. Nos vemos la próxima semana, por supuesto, para continuar pensando la vida cotidiana de esta isla. Recuerde que aquí lo hacemos como una orquesta sinfónica. Lo hacemos siempre en Buen Cubano.